Esta es la historia de los 40 mártires de Sebaste, un alma que dedicó su vida a servir a Dios. En Virtus, te contamos cómo su ejemplo sigue tocando corazones hasta hoy. En los albores del siglo IV, mientras el Imperio Romano se aferraba a sus dioses ancestrales, la luz de la fe cristiana comenzaba a resplandecer con inextinguible fuerza. Fue bajo el reinado del emperador Licinio, un hombre cuya promesa de tolerancia se desvaneció como bruma al sol, cuando la persecución rugió una vez más. En la remota provincia de Capadocia, en la antigua Sebaste, se hallaba acantonada la Legio XII Fulminata, una unidad de élite. Entre sus filas destacaban 40 valientes soldados, hermanos no solo de armas, sino de espíritu, unidos por una fe inquebrantable en Cristo. Su deber era para Roma, sí, pero sus corazones latían al compás de una lealtad superior. Cuando la orden llegó, clara y ominosa, sacrificar a los ídolos del imperio o enfrentar el castigo más severo, el aire se tensó con la certeza de un conflicto inminente. ¿Acaso la lealtad terrenal podría doblegar la divina? El gobernador de Sebaste, un hombre llamado Agricolaus, conocedor del valor de estos hombres en batalla, intentó primero la persuasión. Los llamó uno a uno, prometiendo riquezas, ascensos y honores, pintando cuadros idílicos de una vida sin tormentos. Con voz firme pero serena, cada uno de los 40 respondió con una negativa respetuosa, pero irrevocable. «Hemos luchado por Roma, pero servimos al Rey de Reyes», declaró uno. «Nuestras armas protegen el imperio, pero nuestra alma pertenece al Señor de los ejércitos», dijo otro. Y así, en un eco unánime, su fe se mantuvo inquebrantable. La paciencia de Agricolaus, empero, era tan efímera como la esperanza de verlos ceder. Las promesas se trocaron en amenazas, los halagos en furia. El primer castigo no se hizo esperar. Fueron despojados de sus rangos, sus bienes confiscados y arrojados a una oscura y fría mazmorra, a merced del hambre y la sed. Pero incluso allí, en la penumbra, sus voces se alzaron en cánticos, convirtiendo la prisión en un templo de alabanza. ¿Podría la privación doblegar el espíritu que ni las promesas ni las amenazas lograron quebrar? La gélida noche de invierno se abatió sobre Sebaste con furia implacable, y con ella, Agricolaus urdió una tortura tan cruel como ingeniosa. Harto de su persistente fe, ordenó que los 40 hombres fueran despojados de sus vestiduras y obligados a caminar sobre un lago helado, cuya superficie centelleaba bajo la luna como un espejo de la muerte. El viento cortante laceraba sus cuerpos desnudos, y el frío mordía hasta los huesos, amenazando con apagar la llama de la vida en cada uno de ellos. Sus pies se adherían al hielo, la escarcha se pegaba a sus pestañas, y sus labios, agrietados, susurraban oraciones. «Señor, no nos dejes caer», suplicaban, mientras sus almas se elevaban en alabanza. Sus lamentos se mezclaban con el crujir del hielo y el aullido del viento, creando una sinfonía de sufrimiento y devoción. Mientras sus cuerpos se congelaban, una pregunta pendía en el aire helado. ¿Cuánto puede soportar un hombre antes de que el espíritu ceda ante la agonía física? Conmovido por el espectáculo de su inquebrantable resistencia, o quizás con la esperanza de quebrar su voluntad en el último instante, Agricolaus mandó construir una caseta con baños calientes en la orilla del lago. El vapor se elevaba en espirales hacia el cielo nocturno, invitando con su promesa de alivio a los cuerpos martirizados. La tentación era casi insoportable, un susurro de vida en medio de la muerte inminente. Uno de los soldados, un hombre llamado Eunoico, no pudo resistir más el tormento. Su mirada se fijó en el refugio humeante y con un gemido de desesperación se arrastró hacia la orilla, dejando atrás a sus compañeros. Pero la providencia, o quizás la cruel ironía del destino, tenía su propio plan. Apenas sus pies tocaron el umbral del baño, su corazón dejó de latir y su cuerpo cayó inerte, sin encontrar el calor que tanto anhelaba.
La visión de su compañero muerto que no había alcanzado el consuelo y el eco de su propia flaqueza inundó de una tristeza profunda a los que quedaban en el hielo. Sin embargo, su muerte no fue una derrota para los demás, sino una reafirmación. ¿Podría una deserción individual fortalecer la fe de los que permanecían, incluso en el borde de la aniquilación? En ese instante de desolación y reafirmación, mientras los 39 restantes se aferraban a su fe en el helado abrazo del lago, un milagro descendió del cielo nocturno. Una luz brillante, más pura que la luna y más cálida que 1000 fuegos, envolvió a los mártires, y sobre cada cabeza apareció una corona luminosa, tejida de un oro etéreo, signo de su inminente victoria espiritual. El centinela Aglayo, que observaba la escena desde la orilla, fue testigo de esta visión celestial. Sus ojos, acostumbrados a la brutalidad de la guerra y la ceguera de la idolatría, se abrieron de repente a una verdad innegable. El resplandor divino no solo iluminó el lago, sino también su propia alma. Lleno de un ardor repentino y una fe inquebrantable, Aglayo se despojó de sus ropas y sin un segundo de vacilación, se lanzó al hielo, ocupando el lugar vacante del soldado que había cedido. «También yo soy cristiano, gritó, uniendo su voz a las de los mártires, restaurando el número a 40. ¿Qué poder, más allá de lo terrenal, había transformado a un simple guardia en un valeroso confesor de la fe, capaz de abrazar voluntariamente una muerte tan cruel? Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol pintaron el cielo con tonos rojizos, revelaron la macabra escena. 40 cuerpos, rígidos por el frío, pero aún con el aliento de vida, coronados por esa luz etérea que solo ellos podían ver. Agricolaus, consumido por la rabia y la impotencia al ver que su tortura no había quebrado su espíritu, dio la orden final. Desesperado, mandó que los cuerpos de los mártires fueran sacados del lago y que les rompieran las piernas con mazas, para asegurar su muerte y negarles cualquier último vestigio de fortaleza. Con cada golpe, un suspiro de oración escapaba de sus labios, y sus ojos, aún fijos en el cielo, reflejaban una paz que trascendía el dolor físico. Uno a uno, estos valientes soldados entregaron su alma, no a la furia de un emperador, sino a la gloria de su Señor, sus corazones aún latiendo con la promesa de la vida eterna. Pero ¿qué destino aguardaba a estos cuerpos santos y cómo podría su sacrificio, aparentemente una derrota, convertirse en una victoria que resonaría a través de los siglos? Para borrar cualquier rastro de su glorioso martirio, Agricolaus ordenó que los cuerpos de los 40 valientes fueran quemados y sus cenizas arrojadas al río Cidno, esperando que el olvido los consumiera. Pero el sacrificio de los justos no puede ser ahogado por las aguas ni consumido por el fuego. La fe de aquellos que amaban a Dios por encima de sus propias vidas había dejado una huella imborrable. Poco después, piadosos cristianos lograron recuperar fragmentos de sus huesos y cenizas, reliquias que se convirtieron en tesoros de la Iglesia. La historia de los 40 mártires de Sebaste se extendió rápidamente, inspirando a generaciones, un testimonio eterno de unidad, coraje y fe inquebrantable. Su sacrificio no fue un final, sino un comienzo, una semilla plantada en la tierra helada que florecería en incontables actos de devoción. Nos recuerdan que el verdadero poder no reside en las armas o la tiranía, sino en la fuerza del espíritu humano que, anclado en Dios, puede soportar la más cruel de las pruebas y transformar la derrota aparente en una victoria eterna. Su memoria perdura, faro de esperanza para todos los que buscan la luz en la oscuridad. Cada día compartimos una historia diferente, así que no olvides seguirnos para no perderte la próxima.